son también parte de lo que es lenguas o idiomas. A mi entender, el hablar lenguas o idiomas es tener fluidez en un idioma desconocido y que por lógica puede ser interpretado por los que están participando en un diálogo o conversación. Hoy día es común o quizás muy común encontrar a personas en las iglesias emitiendo sonidos anormales o, para ser más exacta, profiriendo murmullos raros que no se pueden entender, algo que no tiene nada de divino. El hablar incoherencias, tener convulsiones o temblores epilépticos, o lo que es peor, tener manifestaciones de poseídos, es alarmante. Para muchos que estamos estudiando realmente las escrituras y queremos saber la verdad, estas más bien son, como dije anteriormente, manifestaciones diabólicas, ya que la posesión de un cuerpo es solamente hecha por los demonios. Según lo que yo he observado, estas personas entran en un éxtasis súbitamente, profiriendo sonidos, revoloteando como pollos intoxicados que luego los hacen caer electrocutados al piso, ridiculizándolos. ¿Qué Biblia estarán leyendo? ¿Será que no han leído lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12? En el versículo 9 dice: el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. En el libro de Hechos 2, del 1 al 13, podemos encontrar la narración completa de lo que ocurrió con ciertos cristianos en el día de Pentecostés. Y valga la aclaración, en ese día. Lo que sucedió fue algo maravilloso, porque estas personas hablaron idiomas que no habían aprendido previamente. Eso dice en Hechos 2:4. Dice así: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Ellos fueron capaces de anunciar las maravillas de Dios a través de diferentes lenguajes. Ellos hablaron con las otras personas que habían llegado de otras regiones en su idioma, como los que llegaron de partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos cretenses y árabes. Eso es lo que dice en Hechos 2, del 9 al 11. Los 120 se comunicaron fluidamente con los extranjeros y ellos pudieron comprender lo que les estaban diciendo. Pero las jerigonzas que algunos emiten hoy en día en las iglesias no se entienden. Quizás para entenderlas tendríamos que buscar la asistencia de personas que practican el vudú, ocultismo o hechicería. Algo que por supuesto va en contra de Dios, según lo que dice en Deuteronomio 18, del 9 al 13. Sin embargo, en el día de Pentecostés, todos entendieron perfectamente lo que los cristianos decían y quedaron maravillados. Eso fue un acto sublime. Lo que sucedió en el día de Pentecostés con los 120, que hablaron diferentes lenguas o idiomas, sucedió para edificar. Las personas de otros países pudieron comprender, aunque no eran de su mismo país y lenguaje, y eso fue sorprendente para ellos. De esa forma fue derramado el Espíritu Santo, y los 120 hablaron de forma divina, coherente y poderosa. Esto permitió que más de 3,000 personas se convirtieran ese día. Yo me imagino la emoción tan grande entre los extranjeros, ya que podían entender el mensaje
Ellos podían entender en su propio idioma lo que estaba sucediendo. Creo que fue algo, me imagino yo, algo así como un mensaje simultáneo en diferentes idiomas. Pero hoy es alarmante lo que sucede en algunas iglesias, aún con las advertencias que el apóstol Pablo les hizo. No se trata de impedir o juzgar a los que están hablando en lenguas, ya que Dios reparte los dones como Él quiere y cuando quiere. Pero eso lo hace para engrandecer su nombre y no para mancharlo, que es lo que está pasando hoy en día. Dice en la Biblia que Dios es un Dios de orden, por lo tanto los cultos deben ser con orden, decencia y decoro. Así que no debemos estar aparentando lo que no somos ni lo que no tenemos. Razonemos en lo que dice en 1 Corintios 14 del 7 al 10. Por ahora yo solo voy a leer lo que dice 1 Corintios 14 del 9 y el 10. Dice así: así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Nosotros, como seres humanos, sabemos que hay una cantidad de idiomas o lenguas en el mundo, así como lo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué ignorar esto? Según lo que dice aquí, quiere decir que hablar en lenguas es hablar un idioma desconocido, pero que al hablarlo tenga sentido lógico, ¿sí o no? Porque lo dice muy claro. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? O sea que si vamos a hablar en lenguas, tenemos que entender lo que se está diciendo. El haber tenido la capacidad de hablar con otras personas que no hablan o que no hablaban, mejor dicho, el mismo idioma o lenguaje, en ese momento fue un Dios que se dio en esa ocasión. Fue solamente temporario para algunos y cesó. No tiene sentido en estos tiempos. Lo dice el texto a continuación. Veamos lo que dice 1 Corintios 13:8. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará. El de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. El amor hoy en día todavía no ha cesado. Todavía, valga la redundancia, los seres humanos sentimos amor unos por otros. Pero dice aquí que las profecías y el hablar en lenguas no es aceptable hoy, que sería silenciado y que cesaría la profecía. Lo que sucedió ese día fue algo espectacular, porque el que hablaba en griego podía hablar con el que hablaba hebreo, sin haber conocido ese idioma o haberlo aprendido previamente. Y así sucesivamente. Y fue necesario porque antes no habían escuelas de idiomas. Hoy día vemos a una persona que habla inglés predicando en español o viceversa, o en cualquier otro idioma. Hoy en día tenemos las facilidades para hacerlo. Podemos ir a aprender idiomas, como también vemos a predicadores usando intérpretes o los aparatos para traducir. Esto que ahora está tan moderno, la tecnología. Todo esto es muy sencillo si nosotros le buscamos la lógica a lo que dice también las Escrituras. Continúa diciendo en 1 Corintios 13, 9 y 10. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. ¿Qué es lo perfecto? Lo perfecto son las Escrituras. Lo perfecto sería completar el mensaje a través de la Biblia.
ya que los nuevos cristianos dependemos de ellos para razonar mejor y tener más entendimiento. Como vemos, lo perfecto está allí en la palabra de Dios, por lo que para mí el guaraqueo ese no sirve de nada. También es bueno buscar opiniones de personas que sean estudiosos de la palabra, pastores o líderes que realmente sean serios y no pertenezcan a grupos religiosos, a colectivos, o sean predicadores o que no sean predicadores fanáticos. Porque si buscamos uno de esos, estamos en serios problemas. Sus enseñanzas tienen que ser fieles y de acuerdo a lo que enseña el libro más perfecto que ha existido en la historia, que es la Biblia. Aunque como dice Daniel en Daniel 12:4, muchos andaremos de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Cuando nosotros no leemos las Escrituras, nos dejamos llevar por cualquiera y buscamos más y más y más de esos guaraqueos. Los 120 hablaron lenguas reales. Ahí no se emitieron gemidos o jerigonzas como les dije anteriormente. Pero lo que nosotros estamos escuchando hoy en día son disparates productos de un estado delirante, forzado y anormal, que solo existe en la mente de la persona que lo está viviendo. Al observar y escuchar los disparates que emergen estas personas, nos podemos dar cuenta que no leen la santa palabra de Dios. Y si la leen, no la han entendido. Porque si la hubieran entendido, no ignorara lo que dice en 1 Corintios 14, 27 y 28. Dice lo siguiente: si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia, y que cada uno hable para sí mismo y para Dios. Al leer el capítulo de 1 Corintios 14, comprobaremos que el apóstol Pablo reprendió a los que estaban abusando del don de lenguas en las iglesias de Corinto después del acontecimiento de Pentecostés, porque lo hacían para glorificarse ellos. Y a mi forma de ver, sin lugar a dudas, esto es lo que está sucediendo hoy día. Dice en 1 Corintios 14, 22, de modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Muy claro. En este versículo dice que esto se usaría como una señal para los incrédulos de ese tiempo. Por eso sucedió tan magnífico milagro. Pero en algunas iglesias, hoy día, algunos caraquean simulando que están hablando en lenguas, pero lo que estamos presentes no entendemos ni papa. Entonces, ¿qué sentido tiene? A esto se le debe agregar que de Dios emana paz y no desorden. Esto es contrario. De Dios emana paz. Contrario al revuelo que suelen provocar estos tipos de prácticas en las iglesias. Quitan la paz a los presentes, que en su mayoría no están de acuerdo con este disparate que nadie entiende. Pero veamos lo que dice también en 1 Corintios 14, 33. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Si en la congregación tuya lo que hay es un revuelo, amigo o amigas, sal corriendo. En este pasaje, a pesar de todo el desorden, muchos permanecemos congregándonos porque queremos agradar a Dios. Pero es incómodo escuchar a algunas personas con el rabacata ese que, aparte de distorsionar la predicación, confunden a las visitas que han llegado con el deseo quizás de aprender y conocer de Dios, adorarlo y venerarlo para fortalecerse.
Por favor, no permitamos que estos desubicados nos confundan y nos alejen de Dios. No nos dejemos llevar por predicadores que nos digan, salte en un pie, desmáyate y aprende a decir babasa, babasa, porque así verán que tú tienes el Espíritu. Créeme que estás haciendo el ridículo. Al escudriñar las Escrituras, pidamos guía, sabiduría, entendimiento y conocimiento a Dios Padre, porque Él dice en su palabra que se la dará a quien la pida. Aparentemente el apóstol Pablo estaba lidiando con la situación, con una situación más o menos lo mismo. Había éxtasis o gemidos en algunos cuando entraban en oración íntima. Y esa es la misma confusión de hoy día, que yo creo que se puede remediar leyendo Romanos 8 del 18 al 27. Porque yo he escuchado yo personalmente personas que solo dicen baba, 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 baba. En realidad, estos deberían de reconsiderar el versículo 22 que dice, gemimos interiormente. O sea que si van a gemir como ternero hambriento, deberían de hacerlo para ellos. El versículo 26 dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Quiere decir que no debe haber sonido, ni siquiera un eco. Deberían de leer lo que dice en 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lengua, dice, no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Pero estos casos fueron especiales y no deben tomarse como reglas generales hoy día. Si estas mentes desquiciadas que están haciendo esos clamores afligidos entendieran lo que dice aquí, no harían el ridículo ni estorbarían mientras se están dando los servicios. Se aplicarían ellos mismos lo que dice en Romanos 8:26 que leí anteriormente. También podrían aplicarse lo que dice en Romanos 27, dice, o en Romanos 8:27 por supuesto, dice, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes, conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice esto? Esto nos indica que el Espíritu está mediando por nosotros y no necesitamos hacer un revuelo porque Dios ve las intenciones de nuestro corazón. ¿Se han dado cuenta ustedes cuánto revuelo y alboroto desbordan algunos en las iglesias? Pablo, siendo un apóstol, no consideró necesario hablar en lenguas. Y esa afirmación está en 1 Corintios 14:6. Entonces, ¿cómo puede ser posible esto ahora? Sobre todo cuando nadie entiende lo que dicen y no hay quien interprete. Qué maravilloso sería que a mí me invitaran a ir a una radio en Japón y en medio del programa comenzara yo a hablar en japonés, un idioma que no conozco, un idioma que nunca, ni siquiera tengo idea de lo que es. Y que todos los japoneses entendieran lo que yo estoy diciendo. Eso fue lo que sucedió en Pentecostés. Pero lo que están hablando hoy en algunas iglesias no es un idioma. Si lo fuera, tendría sentido y fluidez y no repitieran lo mismo. Dice también en 1 Corintios 14:23, así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirían que ustedes están locos? Y eso es lo que muchos de nosotros pensamos cuando vemos estos revuelos, que están locos, desquiciados o poseídos por demonios que los obligan a entrar en un estado de frenesí como sucedía en los rituales paganos. Pablo los reprende porque si en ese servicio, o mejor dicho, los reprendió porque si en ese servicio entraban personas incrédulas, pensarían que los creyentes estaban locos. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día.
En este caso, las lenguas no representarían para estas personas una señal de Dios, sino que los ahuyentarían, porque lo verían como una señal de desenfreno. ¿Será que estas personas no saben lo que son idiomas? Como se le llama a la variedad de lenguajes que hay en el mundo. Estas personas creen que por estar haciendo estos revuelos satánicos son más espirituales que otros. El orar en lenguas o hablar en lenguas es para edificación propia, porque dice la palabra de Dios que no se habla a los demás, sino que a Dios, como leí en 1 Corintios 14:2. En este caso es mejor tomarse el cargo de enseñar al pueblo la palabra de Dios, pero sin confundir, sino apegarse a las Escrituras. En la actualidad, al encontrarse la Biblia disponible prácticamente en todos los idiomas, ya no es necesario repetir este fenómeno, porque dicen las Escrituras en 1 Corintios 13:10 que cuando llegara lo perfecto, lo imperfecto desaparecería. O sea que esos milagros, como mencioné anteriormente, están en duda. Lo que está sucediendo en algunas iglesias no tiene base para decir que está sucediendo como inspiración o bajo inspiración divina. Es más, son situaciones sensacionalistas. Según todos los versículos que hemos leído, la Biblia nos indica con toda claridad que esto no debe ser identificado como un don del Espíritu Santo. Imagínense si a nosotros Jehová Dios nos diera el don de hablar en diferentes lenguas sin haberlas estudiado previamente, ¿quién nos aguantaría? Si esto es así, que no sabemos 3 versículos bíblicos y creemos que ya tenemos a Dios agarrado por la mano, imagínense si de repente no sabemos el idioma japonés y empezamos a hablar en japonés. Sería espectacular y maravilloso. Pero a lo mejor sentiríamos que hemos alcanzado el mismísimo cielo y nadie nos aguantaría porque seríamos un desastre. Amén. Amantísimo Padre Jehová, ayúdanos a hacer nuestra tu palabra y atesorar tus mandamientos en nuestro corazón. Danos sabiduría, inteligencia y sensatez para comprender tu palabra y cada tema que escudriñamos los domingos. Ayúdanos a aceptar, cambiar las ideas y el mal razonamiento que hay en nosotros. Danos discernimiento para admitir que nos hemos dejado llevar por emociones que nos alejan de ti. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos vuelvas a tu verdad, en el divino nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como todos los domingos, pues, les agradezco que estén allí conmigo y no se enojen conmigo porque estoy leyendo lo que dice la Biblia. Lo que tenemos que hacer es cambiar, renovar ese disco duro que ha sido tan distorsionado. También siempre me gusta invitarte a que si no has